Resumen del libro La paz del perdón de Charles Stanley. La paz del perdón es un libro escrito por el reconocido pastor y autor Charles Stanley, en el cual se aborda un tema profundamente espiritual y práctico, el poder del perdón y su impacto en nuestras vidas. A lo largo de sus capítulos, Stanley explora cómo la falta de perdón puede robar la paz interior, mientras que el acto de perdonar libera no solo al ofensor, sino también a quien ha sido ofendido. El libro se estructura alrededor de la idea central de que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para aquellos que buscan vivir conforme a los principios cristianos y encontrar verdadera paz y libertad. El perdón, un mandato divino. Desde las primeras páginas, Stanley deja claro que el perdón es un mandato de Dios, no una simple sugerencia. Cita múltiples pasajes bíblicos que enfatizan que los seguidores de Cristo están llamados a perdonar, tal como han sido perdonados. La base teológica del perdón radica en el hecho de que Dios, a través de Jesucristo, perdonó nuestras ofensas más grandes, nuestros pecados. Al recibir esa gracia inmerecida, nosotros también debemos extender esa gracia a otros. Stanley subraya que el perdón no depende de si la persona lo merece, sino de la obediencia al mandato de Dios. El costo de la falta de perdón. Uno de los puntos clave que Stanley desarrolla es cómo la falta de perdón afecta negativamente nuestras vidas. Cuando retenemos el resentimiento, el odio o la amargura hacia alguien, nos estamos encadenando a esas emociones tóxicas, lo que genera consecuencias no solo emocionales, sino también espirituales y físicas. La falta de perdón puede llevar a una vida de ira, depresión y, en algunos casos, hasta problemas de salud. A través de estudios bíblicos y ejemplos de la vida real, el autor muestra cómo el rencor consume y envenena el alma. Stanley explica que, aunque parezca que la otra persona es la que debe ser liberada por el perdón, en realidad somos nosotros los que encontramos verdadera libertad cuando decidimos perdonar. El perdón no es olvido ni justificación. Uno de los malentendidos más comunes sobre el perdón es que muchas personas piensan que perdonar implica justificar la ofensa o permitir que el ofensor se salga con la suya. Stanley desmiente este concepto y aclara que perdonar no es olvidar, ni es excusar el mal comportamiento. El autor señala que el perdón es un acto de obediencia hacia Dios y una decisión consciente de liberar al ofensor de una deuda emocional, pero esto no significa que uno deba permitir que se repita el comportamiento abusivo o dañino. Asimismo, el perdón no implica que las consecuencias de las acciones desaparezcan, sino que quien perdona decide dejar de cargar con el peso de la ofensa. El proceso del perdón. Stanley también detalla que el perdón es un proceso que, en muchas ocasiones, requiere tiempo y esfuerzo. No siempre es fácil perdonar, especialmente cuando la herida es profunda o proviene de alguien cercano. A través de su experiencia pastoral y su comprensión de la naturaleza humana, el autor ofrece herramientas y estrategias para ayudar a las personas a caminar por el difícil sendero del perdón. Parte de este proceso incluye orar por el ofensor, pedirle a Dios que sane las heridas del corazón y confiar en que Dios es el juez último, dejando en sus manos cualquier deseo de venganza o justicia. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Una de las enseñanzas más liberadoras que Stanley presenta es que el perdón no depende de nuestras emociones. Muchas personas piensan que necesitan sentir el deseo de perdonar antes de poder hacerlo, pero Stanley enfatiza que el perdón es una decisión que tomamos, independientemente de cómo nos sintamos en el momento. Al decidir perdonar, aunque aún sintamos dolor o enojo, estamos dando un paso de fe y obediencia, confiando en que con el tiempo nuestras emociones también seguirán ese acto de voluntad. Es importante entender que el perdón es más un acto de la mente y el espíritu que del corazón. Los efectos transformadores del perdón. Stanley relata historias de personas que, al perdonar, experimentaron transformaciones notables en sus vidas. Algunos fueron liberados de cargas emocionales que llevaban por años, otros vieron restauradas relaciones que pensaban que estaban completamente rotas, y muchos encontraron una paz interior que les era esquiva. A través de estos testimonios, el autor ilustra cómo el perdón no solo restaura relaciones humanas, sino que también profundiza nuestra relación con Dios.
La capacidad de perdonar a otros refleja la comprensión de la gracia de Dios en nuestras vidas y nos permite vivir más plenamente en su amor. El perdón como herramienta de sanidad emocional. Uno de los temas recurrentes en la paz del perdón es la idea de que el perdón trae sanidad a nuestra alma. Cuando decidimos perdonar, estamos permitiendo que Dios sane las heridas profundas que las ofensas nos han causado. Charles Stanley insiste en que la falta de perdón es como una herida abierta que nunca cicatriza y que la única manera de cerrar esa herida es a través del perdón. A menudo, las personas no se dan cuenta de cuánto daño les ha causado el resentimiento acumulado hasta que experimentan la libertad y la paz que provienen de perdonar. Este proceso de sanidad es fundamental para llevar una vida emocionalmente saludable y equilibrada. El perdón y la oración. Un aspecto importante que Stanley menciona es la conexión entre el perdón y la oración. A lo largo de la Biblia, se nos insta a perdonar antes de acercarnos a Dios en oración. Esto es porque la falta de perdón es un obstáculo en nuestra relación con Dios. Stanley recalca que el corazón lleno de resentimiento no puede experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Por lo tanto, es vital que, antes de orar, busquemos perdonar a aquellos que nos han herido, para que nuestra relación con Dios no se vea entorpecida. De hecho, Jesús mismo enseña en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12, mostrando la importancia de perdonar para recibir el perdón divino. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Stanley aborda también una de las preguntas más difíciles que enfrentan muchas personas: ¿cómo puedo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo perdonar a alguien que me ha hecho un daño tan grande que parece imposible de superar? En estos casos, Stanley ofrece consuelo y guía, recordando a los lectores que Dios no nos pide hacer algo que no podamos hacer con su ayuda. Reconoce que hay heridas extremadamente profundas que requieren un acto sobrenatural de perdón y que solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. A través de la oración y la dependencia en Dios, incluso lo que parece imperdonable puede ser perdonado. El perdón hacia uno mismo. Finalmente, Charles Stanley dedica un capítulo al tema del autoperdón. Muchas personas cargan con el peso de la culpa y el remordimiento por errores pasados, y aunque saben que Dios les ha perdonado, no pueden perdonarse a sí mismas. Este sentimiento de culpa no solo afecta su relación con Dios, sino también su bienestar emocional y mental. Stanley anima a los lectores a aceptar el perdón de Dios y a liberarse del autorrechazo, reconociendo que aferrarse a la culpa es, en cierto modo, rechazar la gracia divina. El autor señala que el perdón de Dios es suficiente y que, una vez que Él ha perdonado, no hay necesidad de seguir castigándonos por los errores del pasado. Conclusión. La paz del perdón es un libro profundamente inspirador que ofrece a los lectores una guía práctica y espiritual para liberarse de la carga del rencor y la falta de perdón. Charles Stanley, con su enfoque compasivo y basado en la Biblia, muestra cómo el perdón es clave para experimentar la paz verdadera que solo Dios puede dar. Al seguir los principios de perdón que Stanley enseña, los lectores pueden encontrar libertad emocional, sanidad espiritual y una relación más profunda con Dios. El perdón, como dice el autor, no es fácil, pero es absolutamente necesario para vivir en plenitud y en armonía con los demás y con uno mismo. Este resumen captura las enseñanzas esenciales de Stanley sobre el perdón, subrayando la importancia de este acto no solo para la paz personal, sino para el crecimiento espiritual y la restauración de las relaciones humanas.